Hola, yo soy Javier Fernández, bienvenidos a esta última semana en la cual entramos al último módulo de esta residencia titulada Héroes y Villanos con el Mambo Viajero. El principal propósito de esta residencia es salirse de la zona de confort, tanto ideológica como prácticamente. Entonces hacemos esto por medio de técnicas y ejercicios diferentes, pero sobre todo por medio de cuestionar nuestros propios ideales y las características que definen nuestra personalidad. La semana pasada ya comenzamos a hacer esto haciendo un ejercicio de crítica hacia el personaje que habíamos escogido como nuestra heroína o nuestro héroe. Ahora vamos a hacer un ejercicio similar. Vamos a seguir haciendo un juego de rol y vamos a tratar de ponernos en los zapatos de nuestro villano o villana. Muchos de ustedes ya deben saber que el internet no es una cosa igual para todo el mundo. Varía mucho dependiendo de las cosas que uno busque o que le interesen más. Los resultados suelen ser más compatibles con lo que uno ha buscado antes o con lo que a uno le interesa. Es algo que sucede en Google, en Facebook, en Instagram. Seguro han visto, por ejemplo, que si buscan algo en internet, luego les sale publicidad de eso en todos lados. Un ejercicio interesante que uno puede hacer es que uno puede entrar al buscador de Google y escribir algo como ¿cómo se llama? Y ahí van a salir pues cosas como ¿cómo se llama el presidente de Colombia, el Papa, nuestra galaxia? ¿Cierto? Como preguntas que uno normalmente sí, como no se acuerda o algo así. Pero si uno pone con el signo de interrogación, como se debería escribir, digamos, gramáticamente, entonces ahí salen un montón de sugerencias distintas. ¿Cómo se llama la herramienta de Google que sirve para redactar textos? ¿Cómo se llama cada uno de los capítulos de la ley 1014? ¿Cómo se llama la teoría que propone que la vida puede venir de otros puntos del espacio? Entonces, solamente por esta diferencia en la manera de escribir, ya se lo mete a uno dentro de un tipo de público o otro tipo de público. Entonces la información disponible varía dependiendo de la persona. Se nos expone más hacia el contenido que nos podría interesar o que va a resonar con nuestras personalidades. Esto es algo que se nota un resto en el internet, pero pasaba mucho antes con los otros medios de comunicación. Si uno estaba afiliado al Tiempo, iba a tener unas noticias o una aproximación hacia las noticias. También hacía unas marcas que pautaban en esos medios. Y si estaba en El Espectador, iba a recibir las noticias tal vez con una aproximación diferente y asimismo también las cosas que se presentaban en la publicidad ahí eran distintas. Es complicado porque uno debe estar al tanto que si uno tiene alguna posición en cuanto a alguna de las temáticas de la vida, normalmente hay algún medio o comunidad que apoye esta posición. Si yo busco los Beatles son la mejor banda del mundo, hay un montón de gente que lo va a apoyar. Asimismo, como si busco los Beatles son la peor banda, va a haber una gente que va a apoyar esa idea. Acá vamos a hablar de un concepto que yo he tocado muy por encima en las clases que se llama el fenómeno de la cámara de eco. La cámara de eco es un concepto metafórico. Se refiere a un ambiente en el cual una persona solo encuentra opiniones e información que refleja y refuerza sus propias posturas. Entonces les voy a poner un ejemplo de mi vida. Yo en mi adolescencia pensaba que el reggaetón era un asco, que era machista, que no decía nada de la vida. Solo escuchaba bandas de rock, de punk y de metal. Y toda la gente con la que yo parchaba escuchaba más o menos la misma música que yo. Entonces es normal que mis amigos y amigas también pensaran que el reggaetón era un asco. Y yo sentía que esa era la verdad, porque todo el mundo que yo conocía me lo confirmaba. Sobre todo nosotros siempre usábamos este argumento de que el reggaetón era sexista. Ya con los años, digamos que fui conociendo gente un poco fuera de ese círculo y conocí a una chica con la que nos volveríamos muy amigos y estábamos discutiendo esto y me dijo que para ella el punk le parecía muy machista, que la mayoría de punkeros eran re guaches y que había un resto de canciones machistas. Me dio un ejemplo que era una de mis canciones favoritas en la adolescencia que se llama Ramera del Barrio de Mutantix, que es una canción re machista. También me hizo caer en cuenta que aunque no era lo más común, también había canciones feministas en el reggaetón, como Yo Quiero Bailar de Ivy Queen, en la cual ella aclara una posición muy bacana que es que quiere bailar, quiere perrear, pero no quiere acostarse con el man, y que ella es la que pone las reglas. Entonces me di cuenta que el machismo en el reggaetón era muy evidente para mí, pero el machismo en el punk no tanto, porque yo estaba en una cámara de eco, en donde todos nos estábamos reafirmando en nuestro odio al reggaetón y nuestro amor al punk. Lo más jodido de esto es que es difícil darse cuenta que uno está en una cámara de eco. Otro momento en el cual se dio este fenómeno fue en el plebiscito por el acuerdo de paz en el 2016. Justo estábamos celebrando 4 años desde que fue el plebiscito y recuerdo que para mí y mi círculo cercano, en donde incluyo a mi familia, mis amigos y mi círculo de trabajo, estábamos re sorprendidos de que hubiera ganado el no. Para nosotros era inconcebible que alguien votara en contra del acuerdo de paz,
porque no habíamos estado en contacto con personas que opinaran distinto a nosotros. En ese tipo de situaciones es especialmente complicado porque yo conozco mucha gente que no votó ese día pensando que claramente iba a ganar el sí. Acá vamos a hablar de otro concepto, el sesgo. El sesgo es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo en comparación con la otra, generalmente de una manera que se considera injusta. Casi siempre estamos sesgados en temas de conversación, es muy jodido ser imparcial y es conveniente al menos saber cuál es nuestro sesgo. Para expandir un poco acerca de este tema voy a hablar de una cuenta de Instagram con la cual yo estoy obsesionado que se llama SMAT Colombia 1. En esta cuenta publican fotos de miembros del SMAT y se muestra el apoyo por parte de la comunidad a esta entidad. Entonces, antes de que hablemos de ella, ¿cuál es mi posición y cuál es mi sesgo ideológico ante el tema del SMAT? Pues yo sinceramente les tengo un resto de desprecio, los veo como un peligro para la sociedad y como una fuerza represiva. La música que he escuchado, las experiencias mías, las de mis amigos y amigas, las de los medios que yo sigo normalmente siempre me han reafirmado esta postura. Entonces cuando yo veo estas imágenes del SMAT me da miedo e indignación. Que personas que yo veo básicamente como matones y asesinos impunes sean glorificados por la gente me sorprende, me hace sentir completamente desorientado. Cuando vi esta página por primera vez, mi primer impulso fue la ira, fue no volver a verla nunca o al menos ponerme a comentar cosas así terribles. Pero también me generó intriga porque quería saber por qué la gente los admiraba. Fue muy distinto ver cómo se mostraba a los agentes del SMAT en esta cuenta. Se les mostraba la cara, se los mostraba tocando música, se los mostraba en el entrenamiento. Así suena un poco iluso, de repente comencé a entender que estos son policías que han trabajado re duro para llegar ahí, que se sienten orgullosos, casi como centuriones, como la máxima estirpe de la policía. Sobre todo analizando el texto de los comentarios y de las publicaciones, entendí que un eje principal, no sé si del SMAT, pero al menos de este grupo y de la manera en la cual se hablaba del SMAT en este grupo, era la religión. Relacionar la labor del SMAT con la fe, la fuerza de Dios y el valor. Los comentarios siempre giraban en torno a esto: Dios los acompañe, Dios está con ustedes. Los mismos administradores de la cuenta ponen versículos de la Biblia en las publicaciones. Entonces también entiendo un poco mejor que si ellos sienten que tienen a Dios de su lado, pues es complicado sentir culpa o cautela. Deben tener firmeza para hacer la voluntad de Dios y del Estado. Y también para llegar a esa institución uno debe necesitar una voluntad muy fuerte, una lealtad incuestionable hacia la institución. Incluso yo, que tengo un gran sesgo ideológico ante este tema, mentiría si digo que no hubo algunas imágenes que me alcanzaron a conmover. Como por ejemplo un video en el cual se veía a los oficiales del SMAT rescatando un perro que se había quedado enredado en unos alambres. Pero claramente esta cuenta no está dirigida a personas como yo. Esta cuenta tiene un público objetivo muy claro: personas religiosas, sobre todo católicas, de mentalidad conservadora que apoyen a la policía. Entonces hablemos de ese concepto público objetivo. El concepto hace referencia a un consumidor representativo e ideal al cual se dirige una campaña, al comprador al que se aspira a seducir a un producto o un servicio. El mismo contenido puede ser utilizado y enfocado hacia diferentes públicos y va a cambiar bastante su significado. Si yo usara las fotos de este mismo Instagram, pero pusiera unos textos diferentes, podrían perfectamente dirigirse a un público objetivo diferente. Por ejemplo, si tomo una de estas imágenes y pongo SMAT asesino, cambia el público al que va dirigido y cambiará el significado de la imagen también. Entonces, casi tan importante como la obra es hacia quién va dirigida. A mí me parece que investigar las posiciones ideológicas diferentes a las nuestras es un ejercicio muy nutritivo. Nos permite ver errores en nuestro discurso y tal vez entender cosas válidas del discurso que criticamos. Un gran ejemplo de esta práctica es Alejandro Riaño, con su personaje de Juan Piz González. Alejandro Riaño es un comediante bogotano. Él creó este personaje de un gomelo elitista de derecha, por un lado para criticar la clase dirigente de este país, pero por otro lado yo siento para revelar el arribismo y el elitismo que mucha gente siente pero no manifiesta. Él entrevista a personajes célebres de la política, tanto de derecha como de izquierda, y por medio del humor los cuestiona fuertemente. Él nos permite sentirnos tanto indignados con lo que dice Juan Piz González, como tal vez identificados con lo que dice. A mí me pareció muy bueno cuando Riaño sacó este personaje porque es como un complemento a Heriberto de la Calle. Para quienes no sepan, Heriberto de la Calle fue un personaje creado por Jaime Garzón, humorista y periodista colombiano, en el cual él representaba a un lustrabotas que entrevistaba a figuras célebres, siempre sin pelos en la lengua, con mucho humor y carisma. Estos dos personajes son una perfecta caricatura de la desigualdad en Colombia, ambos igual de inteligentes,
ambos llenos de humor, uno retratando la sociedad siempre reprimida y trabajadora, y el otro representando la sociedad dominante y privilegiada. Esta semana entonces quiero que hagamos un ejercicio similar a esto, un ejercicio de personificación. Vamos a encarnar a un personaje para entender sus posiciones, sus motivaciones, sus acciones. La persona que vamos a encarnar es el personaje que escogimos como nuestro villano o nuestra villana. Vamos a hacer una imagen con nosotros como modelo, en la cual por medio del vestuario, escenografía y o intervenciones en la imagen tenemos que evocar la presencia de nuestro villano o villana. Pero justamente vamos a tratar de mostrar el lado humano de esta persona, mostrar más allá de la superficie, mostrar por qué hicieron lo que hicieron o por qué actuaron como actuaron. A continuación vamos a ver unos ejemplos de artistas que utilizan la técnica de la personificación. Una de las artistas más reconocidas en esta práctica es Cindy Sherman. Ella siempre es la modelo en sus fotografías y por medio de los gestos, la composición fotográfica y sobre todo el vestuario y la puesta en escena, ella crea personajes muy distintos, a veces recreando imágenes de los clásicos del arte, a veces recreando personajes familiares que parecen como de la cotidianidad. Las imágenes de ella a veces parecen como fragmentos de una película. Otro artista que podemos ver es Samuel Fosso. Él también protagoniza sus fotografías y encarna personajes muy variados, mujeres, hombres. Si vemos la obra de Yoshimar Morimura, podemos ver ya una recreación de imágenes puntuales, imágenes icónicas, desde la composición, el color, el vestuario y la actitud. Él trata de recrear estas imágenes como ya famosas. Ahora también queremos que nuestras imágenes comuniquen, que muestren algo personal y algo humano de estos personajes. Cuando el enfoque es el personaje es importante tener buen ojo para los detalles y la sutileza. León Ruiz, por ejemplo, es un artista que no usa la personificación, pero sí es un gran ejemplo de cómo comunicar mucho de un personaje en una sola imagen. A veces aislándolos como con un fondo muy neutro, pero mostrando mucho sus herramientas de trabajo o su vestuario. Estas imágenes a veces tienen un gran nivel de producción que nosotros no vamos a tener para este ejercicio. Pero lo más importante, como en todo, es el ojo. Si vemos por ejemplo el proyecto Low Cost Cosplay, podemos ver cómo con elementos caseros podemos recrear muchos diferentes personajes. Justo en la obra de este artista, lo barato y lo chambón es lo más divertido y lo más creativo de las fotos. Teniendo estos referentes en mente, vamos a hacer el ejercicio de personificación. Si quieren, pueden crear un vestuario, una puesta en escena. Si no, también pueden solo tomar una foto de ustedes y por medio de dibujo, collage y fotomontaje intervenirla para transformarse en este personaje. Sí es muy importante que partamos de una imagen de nosotros mismos, porque queremos justamente ser nosotros quienes encarnan a este personaje. De nuevo, lo primero que todo es investigar. Vamos a investigar si hay diferentes personas o comunidades que puedan admirar a esta persona que nosotros consideramos un villano. Podemos mirar otros lados de su personalidad que no hayan sido tan retratados, o podemos tratar de mostrar las justificaciones o los argumentos para las acciones y para las actitudes que tenían. Ya este es el último ejercicio de la residencia y podemos aplicar todas las cosas que hemos utilizado. Desde el dibujo hasta el collage, hasta el fotomontaje, pueden intervenir la imagen como gusten. Ya saben cuál es el objetivo principal: comunicar. Les agradezco mucho a las personas que participaron en esta residencia. Ha sido una experiencia muy nutritiva y han salido unos ejercicios muy bacanos. En la sesión del miércoles les mostraré cómo yo me enfrento a este ejercicio de personificación, que para mí tampoco es una zona de confort. Yo nunca trabajo con mi propia imagen, pero vamos a intentarlo. Muchas gracias por participar en esta residencia y nos vemos en la próxima sesión.